Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda parte de esta jornada. Vamos a dar inicio al panel Ciencias de la Computación en la Escuela, transformando la enseñanza. Antes de hacer una breve presentación de nuestras panelistas, que obviamente va a ser breve porque con la trayectoria de cada una de ellas no podría hacer una presentación completa nunca. Quiero agradecerles enormemente su presencia, la celeridad con que aceptaron participar de este panel y sobre todo la generosidad de venir a compartirnos sus presentaciones. Les cuento con quiénes estamos, quiénes son las especialistas que ahora nos van a hablar. Mara Borjar es de la Fundación Sadowski, es magíster. Es magíster en Cultura y Comunicación de la UBA, con más de 15 años en la gestión de proyectos de educación y tecnología para gobiernos y organismos públicos y semipúblicos. Es especialista en el asesoramiento y planificación estratégica de proyectos y programas educativos vinculados a la tecnología, tanto para el sector público como privado. Investiga y publica sobre temas de enseñanza de ciencias de la computación en la región y en el mundo. Actualmente es coordinadora del área de educación de la Fundación Sadowski y como tal lidera la iniciativa Programar. Ahora sí, aplauso. Andrea Roca. Bueno, ella, además de todo lo que les voy a leer, fue compañera nuestra en la DTE, así que hoy cuando nos encontrábamos decíamos es un gusto volver a encontrarnos. Y Andrea es especialista en educación y TIC, diplomada universitaria en robótica educativa, analista de sistemas, profesora, tecnóloga educativa, maker, coordinadora del área de pensamiento computacional en chicos.net, incluyendo el programa de docentes remotos de pensamiento computacional Plan Ceibal y el desafío Bebras. Contenidista, diseñadora instruccional y tallerista en escuelas de maestros, UTN, Fundación Potenciar Argentina. Coinventora de Chimeleta, dispositivo de computación física para utilizar en el aula. Coautora de los libros Placa Microbit y su implementación en el aula y Microbit, cómo enriquecer las experiencias de aprendizaje. CEO de Geniateca y miembro de ADICRA. Ahora sí. Y Claudia Queiruga es de la Universidad Nacional de La Plata, así que es anfitriona. Es licenciada en Informática por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Nacional de Quilmes. Es profesora titular con dedicación exclusiva de la facultad de la misma universidad. Es la secretaria de Extensión de la Facultad de Informática de la UNLP desde el 2014. Es coautora del Manual de Ciencias de la Computación para el Aula, proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de La Plata y la Fundación Sadowski. Y fue la coordinadora académica y también docente de la especialización de nivel superior en didáctica de las ciencias de la computación, proyecto conjunto entre la Universidad Nacional de La Plata, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Sadowski. Aplausos para Claudia. Les cuento que vamos a tener un tiempo para que cada una de ellas nos haga su presentación y como también pasó en los diferentes paneles, a continuación vamos a abrir un espacio de intercambio a través de preguntas, tanto para los que estamos acá presentes como para los que nos siguen por YouTube, que puedan dejar también sus preguntas y sus comentarios en el chat, ¿sí? Así que, bueno, sin más, le damos la palabra a Claudia. Bueno, buenas tardes, no sé si se escucha bien. Bueno, gracias Silvia por la presentación, por la invitación a la Dirección de Tecnología Educativa. También agradecer y celebrar este evento, me parece que es fundamental
que nos encontremos, que desde los diferentes ámbitos educativos hablemos de la educación digital y en lo particular hablemos de cómo las ciencias de la computación o la informática se introducen en la escuela. Así que muy contenta de participar de este panel. Bueno, a ver, vamos a... Yo me olvidé los lentes. Sí. Tengo un problemita porque, soy sincera, ahí está. Ya no, la voy a pilotear, vamos a ver. Pero bueno, como comentó Silvia, actualmente soy la secretaria de Extensión de la Facultad de Informática y lo que yo vine a traer acá, vine a compartir con ustedes, es nuestra experiencia de la extensión universitaria en diálogo con la informática o con las ciencias de la computación. Lo digo dos veces porque nosotros acá en La Plata solemos usar el término informática, pero se refiere a lo mismo. Primero quiero traer un poco qué es para la Universidad Nacional de La Plata, cómo concibe la extensión, ¿no? Y bueno, esto lo voy a leer porque es un textual y no me lo voy a acordar de memoria. Y dice: la extensión universitaria es entendida como un proceso educativo no formal, de doble vía, planificada, de acuerdo a intereses y necesidades de la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el objetivo de generar conocimiento a través de un proceso de integración en el medio y contribuir al desarrollo social. Traigo este enfoque de la extensión porque en realidad acá aparece una palabra clave que es la doble vía, cómo nosotros entendemos la extensión en un sentido dialógico, en un sentido que el conocimiento que se construye tiene que ser en diálogo con actores pertinentes, con actores relevantes. En este caso, que vamos a hablar de la informática en la escuela, con la comunidad educativa, digamos, este conocimiento para introducir la informática en la escuela tiene que ser co-construido, tiene que ser dialogado, tiene que ser pertinente a la escuela. Y también este conocimiento tiene que contribuir a formar ciudadanos para la toma de decisiones informadas y contribuir también al desarrollo social. Entonces, en este sentido... Ahí llegué. No sé, creo que no se ve, o se ve poco, pero yo voy a tratar de sintetizar y contarles un poco cómo pensé describir esta trayectoria de extensión que hemos hecho nosotros desde la Universidad Nacional de La Plata en la Facultad de Informática. Primero, la Facultad de Informática, la carrera no, pero la facultad es una facultad relativamente nueva, nace en el 99, y bueno, ¿cómo pensamos nuestra extensión? Un factor relevante que nunca dudamos es nosotros tenemos que dialogar con las escuelas, entonces eso siempre fue algo prioritario. Después también dijimos, bueno, ¿cómo esto dialoga con las políticas públicas? O sea, nosotros estamos en esta línea del tiempo en la que intenté describir nuestro desarrollo en extensión, está guiado primero por políticas públicas en educación y en ciencia y tecnología. Todas las actividades que desarrollamos en el tiempo siempre tuvieron que ver con un acompañamiento a las políticas públicas y cómo nosotros podíamos fortalecer esas políticas públicas. Y también pensado todo este marco, desde marcos normativos, programas y todos nuestros proyectos están enmarcados en un gran paraguas que nosotros no, pero que la UNESCO y muchos autores nombran como las sociedades del conocimiento o la sociedad postindustrial. Es decir, una sociedad basada en su modelo productivo basado en el desarrollo científico-tecnológico, una economía basada en brindar servicios y productos con alto valor agregado tecnológico y donde la tecnología digital tiene mucho que ver. En ese sentido, ¿cómo tiene que ser la formación de nuestros ciudadanos para responder a ese modelo?
Bueno, en este sentido yo voy a nombrar algunas cositas que me parece que fueron como claves, marcos normativos como la Ley de Educación Técnica Profesional del 2005, que es una ley que en realidad reincorpora a la educación técnica como un factor, como un elemento fundamental. La educación técnica con especialidades propias de la informática, y como la informática personal y profesional, y como la informática, como la programación. También la Ley de Educación Nacional, que dice, bueno, la educación en TIC es obligatoria en las escuelas. Acá no vamos a hablar de TIC, pero sí está vinculado, es un antecedente importante. Y también la enseñanza de la programación en las escuelas, muchas escuelas de la provincia con orientación informática. Entonces ya desde el principio de siglo, digamos desde el 2004, 2005, 2006, ya empezamos a ver estos marcos normativos que empiezan a decirnos que en la educación la informática juega un rol central, que fue variando en el tiempo, pero que juega un rol central. Desde nuestro campo, desde los proyectos de extensión, hemos trabajado en articulación con escuelas secundarias técnicas. Hay una demanda de la escuela secundaria técnica en formación docente, en trabajar con estudiantes. El eje de los primeros años siempre fue la programación. La verdad que tengo que decirlo, que el eje de los primeros años siempre fue la programación, pero después ese eje, esas áreas de la informática fueron variando. Un punto importante, que creo que es un punto de inflexión importante, fueron, por ejemplo, la Agenda Digital de la Provincia, del 2008 al 2011, fue una agenda digital muy importante para nosotros, digamos, en el sentido que hubo un programa de fortalecimiento de escuelas, de trabajo con escuelas técnicas en toda la provincia, no solo la Universidad de La Plata estuvo involucrada, sino la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional del Centro, la Universidad Nacional San Martín. Ese fue un programa, que se llamó Programa de Actualización Técnica en Programación, que fue de formación de formadores. Entonces ahí empiezan a aparecer demandas de la educación obligatoria hacia la universidad, trabajar en conjunto y en trabajar en diálogo. Ese programa del que nuestro grupo trabajó y en el que tuvimos una alta intervención como docentes, como contenidistas, fue como muy relevante en el sentido inspirador para crear nuevos proyectos de extensión que estuvieran en diálogo con las escuelas. En esos primeros momentos el eje fue la programación. Cuando empezamos a trabajar, ese programa termina y empezamos a trabajar en proyectos de extensión, recuerdo que ahí aparece una cosa, algo que fue muy importante, y estamos hablando más o menos 2008, 2009. Me voy un poco a la historia para ver cómo fuimos evolucionando y cómo se fue resignificando la informática. En ese sentido, una de las cosas que aparece que para nosotros fue como clave en el trabajo con docentes de escuelas es los materiales, las herramientas. Lo que teníamos en ese momento, la verdad que no servía o no era útil para los estudiantes, sí, quizás para los docentes en su formación, pero no para los docentes. Entonces, la construcción de materiales y la construcción de herramientas también fue un eje de trabajo. Empezamos a trabajar en tesis de grado, en tesis de posgrado, en cómo concebir nuevas herramientas. También revisar lo que había en la bibliografía internacional, pero bueno, siempre en este sentido de que ahí empiezan a aparecer cosas del diálogo de la informática con la escuela, que en esos momentos, ahora hubo un gran desarrollo, acá estamos escuchando manuales y herramientas y eso, pero en ese momento realmente era poco y era un trabajo que era necesario hacer. Después, el desarrollo acá, uno de los ejes de estas jornadas es la inclusión y la soberanía tecnológica. Bueno, en ese sentido, uno de los trabajos que también hicimos desde la facultad fue el desarrollo de una distribución de un sistema operativo que llamamos Liwen, que fue una distribución de Linux, y ahí también pensando en, bueno, cómo construimos, cómo trabajamos desde una perspectiva de soberanía tecnológica, usando otras cosas, porque la verdad que uno no está suelto, pero bueno, también pensando cómo podemos crear nuestra propia distribución y también hacer aplicaciones que sean útiles y pertinentes para las escuelas. Ese también fue un proyecto que yo lo quise traer en esta línea del tiempo porque me pareció que fue muy relevante y dialogó un montón, y los otros proyectos también,
con programas de aprovisionamiento de computadoras. Por ejemplo, el programa Conectar Igualdad, que fue muy importante en nuestro trabajo con las escuelas. Lo que nos pasaba hasta antes de Conectar Igualdad era, y trabajamos con escuelas, con una materialidad que podía estar en salas laboratorios, provistas por las cooperadoras en general, digamos, uno no puede hablar del todo, pero bueno, en general pasaba eso, o trabajábamos en la facultad, pero no digamos, la incorporación de programa Conectar Igualdad y de otros programas que después le siguieron de aprovisionamiento de computadoras y de material digital fue como muy importante para avanzar en los temas de la informática en la escuela. Eso también fue muy relevante. Nosotros empezamos a trabajar en proyectos que ya no solamente abarcaban la programación, sino también otras áreas de conocimiento de la informática, por ejemplo, la ciberseguridad, que también fue una demanda de la escuela como política de cuidado. Ya estaba apareciendo que los estudiantes, digamos, problemas que nombro el ciberbullying por nombrar algún problema, pero digamos, muchos problemas que empiezan a surgir a partir del uso de las tecnologías digitales. Bueno, cómo nosotros desde nuestra mirada informática podíamos aportar a sensibilizar en el uso de tecnologías digitales. Esa también fue una demanda que recibimos de la escuela, que la fuimos transformando en proyectos. Ahí acá no se ve, pero hay un proyecto que se llamó Caperucita y el Lobo en el ciberespacio, que dialogaba con eso, charlas en escuelas, con docentes, con estudiantes, con familias, en relación a eso. Estamos hablando de 10 o 15 años atrás, pero bueno, ese fue como nuestra trayectoria desde la extensión en el campo de la informática, resignificándose en un sentido de que primero pensamos en la programación, después se fue ampliando, la ciberseguridad fue un tema y es un tema relevante hoy en la informática. Y bueno, acá Silvia nombró entre los trabajos que hicimos, por ejemplo, los manuales que trabajamos con la Fundación Sadowski y la especialización también fueron hitos muy relevantes en nuestro trabajo y en confeccionar materiales que fuesen pertinentes para nuestra escuela, porque uno usa otros materiales de otros hemisferios que están buenos, que son útiles, pero estos son materiales que dialogan con la realidad de nuestras escuelas. Entonces, en ese sentido, eso fue para nosotros poder disponer de ese material, poder ir a las escuelas, que las escuelas nos digan, mirá, está este material, está bueno, saqué estas ideas, eso fue como muy pertinente. Y también otro eje importante, estamos hablando de materiales y estamos hablando de herramientas, otro eje importante me parece a mí que es la formación docente. En ese sentido, la especialización en didáctica de las ciencias de la computación, también un proyecto de cooperación con proyecto federal y de cooperación con la Fundación Sadowski fue relevante. Lástima que nos agarró la pandemia, pero bueno, igual lo pudimos hacer, lo terminamos y estuvo bueno. Acá me encontré con alguna gente que cursó la especialización, nos permitió poner en diálogo la informática en la escuela, cómo nosotros pensamos que la informática podía incluirse en la escuela. Y después, más recientemente, otros proyectos de extensión que tienen que ver con la ciencia de datos y con la inteligencia artificial. Cómo abordarla desde un enfoque local, qué es pertinente, cómo se construye, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. La dimensión ética de los artefactos digitales también es algo que nosotros en nuestros proyectos siempre estamos como conversándolos. No, perdón. Esto de andar silente. Dale. Perdón, pero bueno. Ahí está, abajo. Bueno, bajo ese marco de esta trayectoria que intenté contar un poco de cómo fuimos adoptando nuestro enfoque desde la extensión en la interacción con las escuelas. Bueno, nuestra perspectiva de trabajo en la extensión universitaria tiene que ver con la co-construcción, o sea, esa es una palabra clave, la co-construcción de conocimiento en el campo de la informática para la escuela. Esa es la perspectiva que nosotros adoptamos desde nuestros proyectos. Por otro lado, ¿cuáles son nuestros interrogantes desde los distintos proyectos? ¿Qué nos preguntamos? Bueno,
qué contenidos de la informática, qué contenidos de las ciencias de la computación son relevantes para la escuela. Después, cómo acercar esos contenidos, con qué didáctica, con qué materiales, con qué herramientas. Y otra pregunta que también siempre nos hacemos es ¿para qué lo hacemos?, ¿no? Bueno, ese es un poco los interrogantes que vamos a intentar rápidamente, no sé si dar respuestas, pero tirar algunas ideas, algunas líneas, porque las respuestas... Bueno, las perspectivas conceptuales que guían nuestro trabajo en la extensión son la construcción en diálogo con la comunidad de la escuela, la educación por competencias entendida como un hacer con saber, no un hacer instrumental, sino un hacer con saber que puede trasladarse, que puede ser flexible, que puede adaptarse a distintas situaciones, que se trabaja con problemas auténticos, conocidos por la comunidad de la escuela. Después, la soberanía tecnológica y la inclusión. Hoy hablamos de una distribución de un sistema operativo pensado para la escuela, como fue el IWEN. Después, nosotros le damos prioridad al trabajo en software libre y en código fuente abierto y en datos abiertos. Le damos prioridad. Eso significa que a veces se puede y a veces no se puede, pero nosotros siempre tenemos esa guía. Después, la inclusión también es un eje fundamental desde la perspectiva de derecho, es un eje fundamental. Yo no lo nombré recién, pero hay algo que nosotros también empezamos a trabajar con la escuela, que es las mujeres y la tecnología. Es algo que empezamos a trabajar desde el año 2015, porque nos parece que esa característica que tienen las carreras de informática también tiene que ser visibilizada y tiene que ser hablada en la escuela. Entonces, eso tiene que ver con una perspectiva de inclusión. Hay un proyecto que no lo nombré, pero con el que trabajamos y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos por una web inclusiva, cómo se construyen los sitios web para que esos sitios puedan ser accesibles por todas las personas con disminución visual, personas hipoacúsicas, personas donde la conectividad, acá pasa en los alrededores de La Plata, que a veces la conectividad es mala. Bueno, ¿cómo hacemos para cómo se construyen esos sitios para que puedan ser disponibles? Entonces, bueno, eso también es de una perspectiva de derechos, es una perspectiva de cómo se construye lo digital para que pueda estar disponible. Y, por supuesto, siempre acompañando políticas públicas. Eso me parece que es fundamental, esa sinergia de acompañar políticas públicas educativas. Desde la universidad creo que es un punto fundamental para fortalecer esas políticas, ¿no? Y bueno, en los contenidos, ¿con qué contenidos trabajamos? Un poco yo traté de decirlo, pero la programación apareció como lo primero, ¿no? Lo primero que había que trabajar, bueno, vamos a trabajar en cómo se acerca la programación a la escuela. Ahí surge la idea de las herramientas, con qué materiales, y también la demanda de los docentes. Los docentes, nosotros, digamos, en nuestra comunidad, cuando yo digo nuestra comunidad, decimos las escuelas de influencia de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, tenemos fuerte diálogo construido a lo largo del tiempo, y dice, bueno, no, necesitamos otras herramientas, necesitamos otro enfoque, queremos aprender otras cosas. Algunas cuestiones tienen que ver con la formación docentes y otras cuestiones con materiales y herramientas para llevar al aula. La ciberseguridad como política de cuidado en las escuelas, ¿no? Primero con actividades que tienen que ver con concientizar y sensibilizar, y después con actividades y que tienen que ver con qué es la ciberseguridad, qué tecnologías existen para la ciberseguridad, qué tengo que hacer. Después, la inteligencia artificial, obviamente, que con el ChatGPT y la inteligencia artificial degenerativa llegó a la escuela y demanda de, bueno, vamos a hablar de esto, ¿qué pasa? No en el sentido de cómo se construye esa inteligencia artificial, ¿no? Entender cómo es ese proceso de construcción, además de los usos, la ciencia de datos y la accesibilidad. Esos son como los temas en los que nosotros trabajamos en extensión. No son fijos, la verdad que la extensión, no sé si acá hay extensionistas, hay algo muy interesante que tiene la extensión, que es la flexibilidad, está en continuo diálogo con la comunidad, así que hay demanda continua de nuevas ideas, de nuevas cosas, no es rígida. Y bueno, y algunos contenidos que nosotros priorizamos en la programación
y algunos materiales y didácticas, por ejemplo, algoritmos, autómatas, abstracciones, lógica proposicional, reconocimiento de patrones, son como los conceptos que nosotros trabajamos desde la programación con los docentes y con los estudiantes. ¿Con qué didáctica? Siempre es la didáctica de taller. O sea, siempre trabajamos en ese hacer con saber. ¿Qué herramientas? Priorizamos herramientas de código fuente abierto, de software libre. Utilizamos, por ejemplo, en algunos casos, depende, porque no es que utilizamos siempre lo mismo, porque depende de la escuela, depende de la formación de los docentes, básicamente depende también de los conocimientos previos de los estudiantes, qué trayecto tienen en informática, pero bueno, pilas bloques, que supongo que Mara va a hablar algo, no sé, pero bueno, es un desarrollo nacional que nosotros adoptamos y con el que trabajamos. Después también tenemos desarrollos nuestros de estudiantes que son es un objeto de estudio este tema hoy en la facultad, con lo cual tenemos estudiantes que desarrollan herramientas, adaptan herramientas, bueno, después otras herramientas que son de otras latitudes, pero que para nosotros son muy importantes, por ejemplo, por nombrar alguna, App Inventor, es una herramienta que nosotros usamos, y también la programación en Python. Hay muchas escuelas que han avanzado, muchos estudiantes que han avanzado, y hoy están lo que nosotros decimos programación textual, ¿no? Nos salimos como del enfoque de la programación en bloques y empezamos a trabajar con lo que es más cercano a la programación profesional, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo entiendo que todos estamos hablando de programación y todos sabemos de lo que hablamos, sí. Perdón, sí, dale, gracias. Después, en ciberseguridad, como les decía, la primera demanda fue sensibilizar en este tema. Y hoy ya estamos trabajando en ciberseguridad, en los temas propios de la ciberseguridad, por ejemplo, en la criptografía, por ejemplo, en la ingeniería social. ¿Qué didáctica usamos? En un principio trabajábamos en charlas, talleres, pero bueno, después empezamos a trabajar con una metodología, con una didáctica, una metodología que se llama CTF, que es Capture the Flag, capturar la bandera, que es una metodología que se usa mucho en la formación profesional en ciberseguridad. Y lo que nosotros empezamos a trabajar es una competencia de ciberseguridad que propone resolver desafíos mediados por una herramienta y en un lapso de tiempo determinado. Es una competencia, entonces hay, por supuesto, equipos, también propone el trabajo en equipo, cosa que nos parece que es muy interesante, y por supuesto que en esa competencia hay equipos que ganan, hay un podio, digamos. Entonces, bueno, esa propuesta de trabajo está basada, usamos una herramienta que es de software libre, que se llama CTFD, y hoy actualmente estamos trabajando y en una tesis de grado que está próxima para defenderse, en una adaptación de esa herramienta para que esa herramienta esté disponible en la escuela. Hasta ahora estos encuentros, estas competencias CTF que hacemos, normalmente se hacen en la facultad, dialogamos con la escuela, definimos, bueno, cómo lo hacemos, qué sé yo, pero bueno, está centrada como en la disponibilidad de los equipos de la facultad. Nuestra idea es que esto se pueda ampliar y que en las escuelas con las que trabajamos tengan autonomía y puedan hacer sus propios CTF. Entonces, avanzamos en los temas de ciberseguridad en el sentido de pensar cuáles son las técnicas, cuáles son los temas importantes de ciberseguridad. Obviamente que esto no requiere conocimiento previo, la misma plataforma va induciendo al trabajo, con lo cual esto, la verdad que es algo que lo arrancamos en el 2018 y hicimos un montón en la pandemia, porque la pandemia tuvo esas cosas también, ¿no? El aislamiento social también fueron momentos a veces de creatividad, ¿no? Y se hicieron como muchas cosas. Bueno, nosotros en este tema, la verdad que tengo que ser sincera, avanzamos un montón y se pudieron hacer CTFs en modalidad virtual. Y otro tema que es más novedoso, que es la inteligencia artificial. Tenemos proyectos que son acreditados por la Secretaría de Políticas Universitarias y este es un proyecto de inteligencia artificial en la escuela, enfoque regional y local. Bueno, y acá empezamos a trabajar la inteligencia artificial desde el sentido del aprendizaje automático,
la construcción de modelos de aprendizaje automático. Bueno, este fue el enfoque, y también las deepfakes, no sé, empezar a pensar, bueno, cuáles las suplantaciones que hay de voces, por ejemplo, las suplantaciones digamos, hemos encontrado, y ustedes seguramente lo saben, cantantes que sus voces están, digamos, empiezan a aparecer como problemas de ética también, ¿no? De usos indebidos. Y bueno, en ese sentido nosotros empezamos como a trabajar desde proyectos de extensión con 2 escuelas, lo estamos haciendo actualmente, en este tema que nos parece que es relevante, y nos encontramos, por ejemplo, que cuando trabajamos con estudiantes que identifican muy bien dónde están las inteligencias artificiales. Entonces tenemos que decir, bueno, avancemos a construir un modelo de aprendizaje. Entonces empezamos a trabajar en un modelo de aprendizaje y a desafiar ese modelo de aprendizaje. ¿Qué sesgos tiene ese modelo de aprendizaje? ¿Qué cosas debería reconocer? Por ejemplo, si trabajamos en reconocimiento de imágenes y no las reconoce. Entonces empezamos a trabajar en esas cuestiones que tienen que ver con los usos, y también tienen que ver en conocer qué pasa, cómo se construye, cómo está hecho, cuánto puedo confiar en eso. Siempre en esa cuestión de desafiar esa inteligencia artificial. Y después, también en la ciencia de datos. Hoy digamos, el avance de Internet, la gran cantidad de datos que están disponibles, digamos, el trabajar con datos, el trabajar con... es algo que, digamos, hay carreras universitarias que tienen que ver con la ciencia de datos, entonces nos parece que ese también es un tema para trabajar en la escuela, que puede ser trabajado inclusive desde perspectivas transversales, con matemática, pensando en estadística, pensando en esas, digamos, en esas otras áreas. Y bueno, trabajar con datos abiertos es un tema importante, con la privacidad de los datos, con la anonimización de los datos. Eso me parece que qué datos puede usar, con la visibilización, con la gráfica de datos. Este proyecto se lleva muy bien y trabaja muy bien con librerías de Python, digamos, es un tema que nosotros hemos podido trabajarlo desde Python en este proyecto. También cuando nosotros decimos trabajamos con escuelas, ustedes se dan cuenta que son proyectos de extensión, entonces no trabajamos con muchas escuelas, trabajamos con escuelas que forman parte de los proyectos, pero que nos permiten ir generando conocimiento y que nos permiten también ir relacionándonos con otras escuelas, y también docentes que empiezan a ser como difusores de ese conocimiento o de esos trabajos que nosotros hacemos. Sí, ya voy redondeando, perdón. Bueno, en las preguntas iniciales del para qué, bueno, para nosotros esta pregunta del para qué introducir la informática, la ciencia de la computación en la escuela, bueno, para comprender cómo se construyen los artefactos digitales, cómo funcionan, cómo están hechos por dentro, cuáles son las tecnologías, ¿no? La no neutralidad de la tecnología, después en relación a qué implicancias éticas tienen los usos, ¿no? Y de artefactos que nosotros los tenemos en la vida cotidiana, con los que interactuamos continuamente. Entonces, ese sería nuestro para qué, nuestro horizonte del para qué. Después, los contenidos se resignifican. Yo acá traje un listadito de contenidos seleccionados a partir de las demandas con las escuelas, del diálogo con las escuelas. Fueron contenidos que nosotros priorizamos, pero esos contenidos se resignifican, las didácticas se resignifican, las herramientas también se resignifican. Así que bueno, siempre es fundamental, estamos en la extensión, la presencia del territorio de actuación de los proyectos. O sea, resignificar tiene que ver un poco con quién estamos trabajando, para qué estamos trabajando. Entonces, bueno, eso es fundamental. Y
Y ya terminé, lo último. Y los materiales, en cuanto a los materiales, bueno, como les dije en un principio, como comenté, priorizamos el uso de materiales abiertos, de datos abiertos, de recursos libres. Eso tiene que ver con la soberanía tecnológica, hacer nuestros propios materiales, adaptar nuestros propios materiales, participar en comunidades de software libre, adaptar herramientas a nuestras propias necesidades. Eso tiene un horizonte que me parece que es bastante relevante en la escuela, en términos educativos. Después, reconocer la diversidad en las modalidades de las escuelas también me parece que es importante. Hoy hablamos de escuelas secundarias técnicas, también hablamos de bachilleres, escuelas con orientaciones, entonces también reconocer la realidad de la escuela es fundamental en relación a los materiales. Y nosotros tratamos de trabajar en propuestas diferenciadas, no todo se usa en los mismos lugares de la misma manera. Y en cuanto a la didáctica, siempre la didáctica de taller es como para, en nuestro caso, desde la extensión, como lo relevante, siempre en un hacer con saber, digamos, no instruccional, no aplicar, sino siempre reflexionar sobre lo que se hace, en esa cuestión de adaptación y de flexibilidad, poder lo que estoy haciendo en un trabajo, cómo esa tecnología que estoy usando la puedo usar en otros proyectos, qué transformaciones tengo que hacer. Eso me parece que también es relevante cuando uno piensa, al menos nosotros cuando pensamos desde la extensión, la informática en la escuela. Y bueno, el foco siempre en la construcción o la co-construcción, la intervención y el análisis. Eso me parece, y ahí terminé, perdón si me demoré, y bueno, les agradezco. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a dar la palabra de chicos.net sobre ciencias de la computación desde una mirada inclusiva. Nosotros en general no hablamos de ciencias de la computación. No lo nombramos más allá que dentro de nuestros objetivos sea trabajar con las ciencias de la computación. Pero ahora les voy a contar un poquitito qué es chico.net. ¿Se ve entero? ¿Sí, no? Bárbaro. Bueno, primero somos una sociedad civil que tiene más de 25 años y nuestra misión es fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes en el mundo digital. O sea, este uso de los medios digitales, lo que tratamos es que, o lo que buscamos, es que este grupo etario conozca cómo manejarse de este mundo, dentro de este mundo tan complejo. Y para eso estamos seguros que necesitan informática, no hay otra opción. Nuestras líneas de trabajo, una es lo que le llamamos uso seguro y responsable, donde trabajamos mucho de los temas que habló recién, ¿no? Que tiene que ver con ciberbullying, grooming, todos los riesgos, pero además de los riesgos, cómo convivir digitalmente de una forma segura. Por otro lado, el uso reflexivo y crítico, donde, por ejemplo, uno de los grandes temas que tenemos ahora, el tema de las apuestas, el tema de tiempo en pantallas, y un tema que está en boca de todos, que es la inteligencia artificial. La otra línea de trabajo que tenemos es el uso creativo y activo. Tenemos una mirada maker fuerte, lo que buscamos es aprender haciendo y trabajamos ahí sí en una línea de pensamiento computacional y programación. ¿Cómo lo hacemos o cómo llevamos todos esos ejes a familias, niños, niñas, adolescentes y escuelas? A través de capacitaciones, de hacer divulgación, hacemos muchas guías didácticas,
Y tenemos Chicos NetLab, que lo que hace investigación, encuestas y sacamos papers, ¿no? ¿Qué pasó en estos 25 años? De todo esto yo nada más, los números los están mirando, pero creo que lo que importa hoy en este tipo de jornada es que tenemos más de 40.000 docentes capacitados que pasaron por nuestros talleres o por nuestras aulas. ¿Qué programas tenemos para todo eso que les dije que teníamos? Hay muchos. Yo nada más seleccioné los programas que tienen que ver con ciencias de la computación. El primero y uno que ganó un montón de premios, que yo no soy parte de se llama Historias para Armar. Si son docentes de primaria y nunca lo utilizaron, les diría vayan y búsquenlo, no porque es de ChicosNet, sino porque realmente vale la pena. Es un entorno en el cual van a encontrar toda ayuda para que los niños y niñas hagan una narrativa, inventen personajes, los hagan dialogar y en el último tramo, y para cerrar con moño, diríamos, todo eso que han creado, programen programen esa historia para que tenga vida. Esto está, este programa está desde el 2020 y el más nuevito que tenemos, que es, o casi el más nuevo, es Humania, donde junto con Google se hizo una plataforma para trabajar inteligencia artificial para docentes de escuelas secundarias. Y lo que tiene es guías didácticas donde se trabajan varios ejes. No solo lo instrumental, no solo utilizar cómo hacer una imagen, cómo utilizar un prompt para usar inteligencia artificial generativa, sino también pensar dónde estamos parados con la inteligencia artificial, alrededor nuestro dónde nos está involucrada y también todo el tema ético, ¿no? Todo el tema ético, qué hacemos y todo el tema legal también. Entonces, la idea son guías didácticas para que la trabajen los docentes con los chicos. Y como ahí cuando la presencialidad y el Zoom y faltaba algo, se nos ocurrió tener nuestra propia plataforma. Y entonces en la plataforma brindamos cursos de estos mismos programas en forma gratuita. Simplemente ustedes buscan cursos.chicos.net, se hacen su usuario y ya tienen varios cursos con certificado gratuitos sobre estos temas. Nosotros en general, todos nuestros programas son gratuitos para los docentes. Y otro de los programas, que tampoco participo en pero les voy a contar de qué se trata, es trabajar laboratorios digitales que se trabaja con el Plan Ceibal en Uruguay, donde diferentes docentes, mentores, acompañan a los docentes de las escuelas de forma virtual para que trabajen con el equipamiento que tienen. En general, en Uruguay tienen microbit, entonces trabajan programación y microbit para hacer proyectos ABP o proyectos STEAM. Por otro lado, otros proyectos que tenemos, otros programas, uno es Bebras, que no voy a hablar mucho, miren qué lindo es ese castor, pero porque vamos a hablar después. Y el último que voy a nombrar, sí, es Pensamiento Computacional en el Aula, que es en Uruguay para docentes, donde se le ofrecen también distintos cursos que tienen que ver con ciudadanía digital. Pero ahora les voy a hablar del amor de mi vida, que el amor de mi vida es de hace 2 años, no mucho más, que es el Desafío Bebras. ¿Alguien conoce el Desafío Bebras? No, allá hay una mano, no, allá hay más, allá aparecen. Bien, bueno, el Desafío Bebras es lo que dice ahí, es una iniciativa internacional. ¿Conocen el Scratch Day? Bueno, la esencia es como el Scratch Day, es una semana o 15 días
del año nos juntamos a hacer desafíos de pensamiento computacional. En el mundo son 3 millones de estudiantes, 71 países, y lo que se busca es esto, es que resuelvan desafíos de pensamiento computacional, pero que son divertidos, atrapantes, fáciles para las edades en las cuales están propuestos. Y ahora les voy a pedir a ustedes, este es para la edad de ustedes, así que les voy a leer, no sé si se ve, si el QR se llega a leer o no, pero bueno, no importa, entonces me levantaron la mano y listo, o me gritan la respuesta. Les leo la consigna. La verdad es que yo en este momento les tendré que decir saquen lápiz y papel o anoten en el celular, no sé si lo van a poder hacer mental. Dice, Ana, Brenda, Clara y Diana están preparando un gran desayuno. Van al supermercado a comprar 4 ingredientes: huevos, salchichas, arvejas y tomates. En total compran 8 artículos, 2 cartones de huevo, 2 ristras de salchichas, 2 latas de arvejas y 2 tomates. Cada persona compra 2 tipos diferentes de ingredientes. Ana compra huevos, pero Brenda no. Clara y Brenda compran arvejas. Diana y Clara compran un artículo en común. Brenda no compra salchichas. ¿Cuál es el artículo en común que compró Ana y Diana? Por lo menos los dejé mudos a todos, mirando la pantalla. Bien, ahí huevos. Huevos, ahí dijeron huevos y es huevos, perfecto, vamos a ponerlo bien. Bueno, este desafío, los desafíos cuando se generan, los desafíos los generamos los especialistas de los 71 países en marzo. También invitamos nosotros desde Argentina, invitamos a docentes a que preparen desafíos de este tipo. Se preparan pensando qué ejes, qué habilidades del pensamiento computacional se están trabajando, para qué edades son, tienen que ser con un lenguaje específico para la edad. Hay que decir de qué edad es, o sea, entre 5 y 18 años hay que decir para qué grupo es de edades, y uno de los objetivos es que se tiene que poder resolver entre 3 y 5 minutos, o sea, no más de 5 minutos. ¿No? Ese niño, niña de 8 años que está frente a este ejercicio no puede tener más de 5 minutos para resolverlo. O sea que son muchísimos los desafíos que enfrentamos con cada uno de estos ejercicios que preparamos. ¿Cómo sabemos que están bien hechos? Nosotros en marzo nos reunimos, los 71 países, 2 o 3 especialistas de cada país. Los que tienen dinero viajan, el anteaño fue en Egipto, el año pasado fue en Macedonia del Norte, yo lo vi por televisión, lo vi por Zoom, pero, por ejemplo, a mí me tocó trabajar con alguien del Congo y con alguien de Corea, y tomamos las misiones o los tasks o esos ejercicios que hizo, por ejemplo, alguien de Gran Bretaña o de Uruguay y los analizamos. Y vemos si cumple con todas esas características que les dije. Y solo si lo cumple, pasa a la próxima instancia. Y además, tenemos posibilidad de modificarlo. Si se nos parece que no, hacemos como un feedback, nos decimos, mira acá, o los dibujos son feos, o esto es demasiado difícil, se tarda mucho en resolverlo, y lo vamos ajustando. O sea que cuando ahora se lanza Bebras, y los chicos de 5 o 6 años resuelven 10 misiones y tardan 30, 45 minutos, hubo un trabajo de todo un año de un montón de personas del mundo para que ellos puedan realizarlo. Bueno, esta respuesta, como dijeron, es huevos, y tenemos qué habilidades o qué temas que tengan que ver con matemática, con lógica, con pensamiento computacional, o con informática, y podemos englobarlo todo dentro de pensamiento computacional, lo pensamos.
Tenemos una tabla de doble entrada, que ustedes lo hicieron en su cabeza, ¿no? Trabajamos con verdadero o falso, y trabajamos con condiciones. Los condicionales, los if, que cualquiera que programó alguna vez sabe que son esenciales para llegar a alguna solución informática. Entonces, ¿ustedes esperaban otro? No porque tengo poquitos minutos. Entonces, estas habilidades que trabajamos desde Bebras o que queremos reforzar, nosotros no decimos que pensamiento computacional es informática o ciencias de la computación. Primero que pensamos que es como la base para la programación, pero además son habilidades, no es una ciencia, no es una disciplina, no, son habilidades que hay que reforzar en la escuela para poder llegar después a comprender diferentes áreas y entre ellas informática o ciencias de la computación. ¿Cuáles son? Descomposición, abstracción, algoritmo y patrones. No les voy a explicar a ustedes cada una cuál es, creo que todos comprenden cuáles son estas habilidades. Entonces, cuando hablamos de pensamiento computacional, ¿de qué hablamos? Y la verdad que no sabemos muy bien de qué hablamos, porque hay muchísimas definiciones, hay autores que van por distintos caminos, y a nosotros, vuelvo a decir, nos gusta pensar que es el de las habilidades. Trabajamos habilidades que ni siquiera requieren una computadora. Lo que queremos es que trabajen y piensen para resolver problemas, que puedan resolver problemas abiertos. Y otra de las cosas, otra habilidad que creemos que se trabaja muy bien con Bebras es la comprensión lectora. Yo esos problemas los leo y los tengo que releer para entender qué es lo que me están preguntando. Si no tengo comprensión lectora, no puedo resolverlos. Bueno, ahí tienen en el mapita donde nació. Nació en el 2004, nosotros en Argentina estamos desde hace 3 años, desde el 2021, pero tiene como un largo recorrido y están muy bien organizados. La verdad es que a mí me asombró cuál era todo este proceso. Y estoy viendo a ver si algo de que ya dije para no repetirme, ¿no? La idea es esta, que puedan tener un esquema mental que después les permita resolver cualquier otro tipo de problema. El año pasado tuvimos 11.000 chicas y chicos que participaron en Bebras. Para nosotros, nada, este año queremos llegar a 15.000, por supuesto, porque siempre queremos más, pero tener 11.000 chicos en el tercer año que lo hacemos, para nosotros es un orgullo. Una de las cosas que nos pide Bebras Internacional es saber cuántos chicos y chicas participan por el tema género, y estamos muy contentos de ver que tenemos una paridad en ese número. Algo que nos sorprendió el año pasado, es que había muchos inscriptos de secundaria. Acá dice varones, pero es secundaria. O sea, empezaba a sumarse también a los que se inscribían a Bebras en la secundaria. El año pasado teníamos 3 niveles, que eran horneros, que eran de 6 a 8 años, ñandú, que es de 9 a 12, y yaguareté, que es de 13 a 16. Y dijimos, no, vamos a ampliarlo. Y entonces, este año, bueno, después les cuento, pasamos a tener hurones, que es de 5 a 7, y tapir, que es de 17 y 18 años. Acá algo que... Y otra de las cosas, perdonen, que pasé, es que nos llamó mucho también la atención, que fíjense la cantidad de personas que lo hacen desconectado, porque nosotros, justamente hablando de inclusión, lo que hacemos es, además de que puedan hacerlo en la plataforma, como se hace en casi todos los países, generamos un cuadernillo para que el docente pueda hacer en el aula los desafíos. A veces los imprimen, a veces los proyectan, y si tienen compus, le ponen el PDF a cada uno de los chicos, los resuelven,
Nosotros siempre decimos que Bebra se resuelve con lápiz y papel y sin goma, para aprender sobre el error. Y es increíble, este año tengo ya 100 docentes inscriptos de forma desconectada. Entonces, creemos que de esa manera podemos llegar. Vos decías recién el tema de que a veces no hay conectividad, y eso no permite a veces llegar a ciertos materiales. Acá creo que estamos todos con gente que hacemos cosas desconectadas también, o por lo menos que se pueden descargar. Bueno, acá tenemos fotos, nosotros decimos que Bebras tiene que ser una fiesta, así que tienen para imprimirse en el sitio caretas, distintivos, hay afiches para que pongan en la escuela, hay escuelas que se anota toda la escuela, y ese día es el día Bebras, y están todos los chicos así como los ven, con las caretas, y resolviendo los desafíos. La inscripción es libre y gratuita. Como dije antes, pueden tener los dispositivos o pueden usar los PDFs directamente. Los niveles se los conté recién. Para los más chiquitos hay algo, por ejemplo, ahora hay una maestra que me dijo que se los lee a los chicos de 5, les lee el desafío y después lo resuelven entre todos, porque todavía no llegan, a pesar de que son muy gráficos, ¿no? Pero no tienen la capacidad lectora. Y en años anteriores, los nenes de tercero quizás se juntaban con los de primero para resolver los desafíos de primero, los resolvían, los de tercero se los leían y lo ayudaban. Genera una gran comunidad. Es algo, no sé, la fuerza Castor, digamos, pero hay algo en cómo está pensado el desafío que genera una sinergia dentro del grupo que lo realiza. Bueno, acá las claves son, se los voy a leer porque si no, si se las digo, introduce a docentes y estudiantes de diversos contextos a las ciencias de la computación y el desarrollo de habilidades claves para el desarrollo del mundo actual. Es una propuesta de inclusión digital que no requiere acceso a Internet ni equipamiento y promueve la participación de sectores menos representados en la tecnología. Acerca a docentes y estudiantes recursos indispensables como base para aprender a programar. Y no requiere conocimientos previos de informática. Eso no hay ningún requerimiento previo. Nosotros invitamos a que practiquen desde el principio. Yo soy profe también y estoy en secundaria y tengo la primera hora de clases. Y no saben cómo los despierta. O sea, ellos llegan y saben que lo primero que tienen es un desafío a Bebras. Y a partir de ahí podemos trabajar. Nada más. Mientras acomodan la presentación, primero quiero agradecer a la provincia y en particular a la Dirección de Tecnología Educativa por esta invitación. La verdad que es un placer venir acá y encontrarnos con tantos colegas con los que hemos trabajado en otros momentos y en otros proyectos desde hace tantos años. Es realmente un gusto. Creo que eso habla también de la trayectoria de la institución que represento y que hable más fuerte porque no se escucha. Si me lo dicen así lo entiendo. Bueno, entonces decía que me parece que eso habla de la trayectoria de la institución que represento y del programa, de la iniciativa Programar que se inició en el año 2013 y quizás lo que nos distingue en relación a las experiencias que comentaron recién Claudia y Andrea es que la iniciativa siempre tuvo presente la idea de que las ciencias de la computación tenían que ser un saber en la escuela, brindado desde la escuela, para poder justamente cumplir con las cuestiones vinculadas a la inclusión y a la soberanía tecnológica, que son los dos ejes del encuentro de estos días, ¿no? Para nosotros una educación de calidad es una educación que tenga en cuenta
la importancia de educar a los niños y las niñas que van a la escuela para que puedan comprender, intervenir y transformar el mundo en el que viven. Y nosotros pensamos que eso hoy, como dijo Fernando a la mañana, sin conocimientos vinculados a las ciencias de la computación, realmente no es posible. Sabemos que la provincia viene invirtiendo enormemente y haciendo un esfuerzo por sostener programas que en otros sitios se han descontinuado, vinculados a la entrega de dispositivos o a la conectividad en las escuelas o a la infraestructura en general de las instituciones educativas, que es clave. Sin eso no se podría trabajar, mismo actualizando los salarios docentes, cosa que también es muy importante dignificar. Pero claramente la brecha no está solo en el acceso a los dispositivos y a los artefactos computacionales, sino a los saberes. Y esto es algo de lo que quizás se habla menos y que impacta principalmente, por supuesto, en aquellas poblaciones más vulnerables y sobre todo en mujeres y diversidades que sabemos que están alejadas de las tecnologías, no solamente en las carreras, como mencionaba antes Claudia, de nivel superior, sino también entendemos, y está más que probado en la bibliografía y con distintos estudios, que estas diferencias se marcan desde el nivel primario. Ocurre no solamente con la tecnología, ocurre también con las matemáticas y con las ciencias, y esto no solamente implica una inclusión de determinados saberes porque las matemáticas y las ciencias están en la escuela, sino que también implica un modo de abordar esos conocimientos que haga posible que tanto mujeres como diversidades se consideren aptas para poder sostener esos intereses a lo largo de su vida. Entonces, lo que yo quiero compartir un poco hoy con ustedes tiene que ver con estas ideas. Y la primera pregunta sería: ¿qué preguntas nos hacemos hoy sobre el mundo contemporáneo? Yo, ustedes, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, los estudiantes en la escuela. Y si estas preguntas, que están algunas aquí listadas y ahora leo algunas, las consideramos relevantes y si es que la escuela está dándonos los elementos para responderlas, ¿sí? ¿Es posible jugar un videojuego en el lavarropas? ¿Qué necesita un dispositivo para hacer una computadora? ¿A quién le conviene que sea difícil cambiarle la batería a mi celular? ¿Qué tan gratuitos son Instagram o TikTok? ¿Existía la inteligencia artificial antes del ChatGPT? ¿Piensan las computadoras? ¿La inteligencia artificial se equivoca? ¿Puede discriminar una computadora? ¿Cómo se comen las cookies? No estoy hablando de las galletitas. ¿Cómo sabe Instagram lo que estuve haciendo en Google? ¿Por qué lo que vemos en distintas plataformas se parece tanto a lo que nos gusta o a lo que nos acordamos? ¿Por qué nos enloquecen con la mayúscula, el símbolo, el número cada vez que queremos crear una contraseña? Obviamente esto no agota los temas, es solamente para decir que ustedes verán que los conocimientos que nosotros estamos pensando que la escuela tiene que brindar no son conocimientos técnicos en el sentido de preparar a las personas para trabajar en la industria. Por supuesto, si estamos hablando de las escuelas técnicas, es otro cantar. Pero acá estamos hablando de las escuelas en su formación común y obligatoria para todas las chicas y los chicos. La siguiente pregunta sería: ¿quiénes pueden responder estas preguntas? ¿Los docentes y las docentes de cualquier nivel, de cualquier modalidad, de cualquier disciplina? Y no me estoy refiriendo a responder por sí o por no, estoy refiriéndome a responderlas de manera argumentada y poder construir un conocimiento en torno a ellas. Las y los estudiantes de formación docente tienen hoy la oportunidad de acceder a conocimientos que les permitan responder a estas preguntas. Las y los estudiantes de nivel secundario, de primario o de inicial. Bueno, a nosotros nos parece que todas esas personas deberían poder acceder a conocimientos que les permitan responder. Esta encuesta, que es una encuesta de un programa que se llama ISILS, que se hace a nivel mundial, estos resultados son del 2014, pero luego se repitió en el 2018 y en el 22. La Argentina no participa de este examen, pero es un examen que busca conocer el saber que tienen los estudiantes, diferenciándolo en dos grandes ítems, si quieren, de alfabetización digital y de alfabetización computacional. Es decir, que por un lado miden cuestiones que tienen que ver con poder navegar en Internet, ser criteriosos a la hora de buscar información,
tener algunos conocimientos en relación a seguridad, etcétera. Y por otro lado, hacen una suerte de test que está más relacionado con lo que comentaba Andrea antes y que trata de evaluar conocimientos lógicos vinculados al pensamiento computacional y algunas actividades de programación. Como ven, en estos resultados, muy pocos estudiantes pueden entender el funcionamiento de una computadora, ¿sí? Solo el 3% del total de los 60.000 estudiantes que fueron relevados en ese año podían responder preguntas que tuvieran que ver con entender el funcionamiento de una computadora. Y esto lo muestro para decir que si nosotros en Argentina empezamos hoy a trabajar estos temas, no es que estamos tardísimo, ¿eh? O sea, el mundo está tarde en estos aspectos. Por supuesto, hay países como Uruguay que vienen sosteniendo un programa de enseñanza de la programación en el nivel primario desde el año 2018, pero diría que es una casi excepción. Nosotros hemos hecho distintos estudios, después los pueden buscar si quieren en la página de Programar. Hay muchos países que vienen enseñando ciencias de la computación en la escuela, pero el modo en el que se viene enseñando no necesariamente responde a una perspectiva de derechos, no necesariamente responde a un interés de que todos los ciudadanos y ciudadanas que egresan de la escuela tengan conocimientos básicos y fundamentales en estos temas y puedan contribuir a la soberanía de sus países. Muchas veces son saberes que están orientados a personas que ya tienen un interés, por ejemplo, la orientación final que elijo en la secundaria. Muchas veces son saberes técnicos que son promovidos con la idea de engrosar las filas de los recursos humanos profesionales que requiere la industria para su desarrollo, y está muy bien, pero muy pocas veces estos saberes se incluyen en la escuela como saberes fundamentales, generales, vinculados al tema de la justicia y de desarrollar una mirada crítica. Entonces, nosotros pensamos que estas preguntas tienen que ser respondidas por la escuela y responderlas implica poder acceder a conocimientos muy específicos. Por ejemplo, la de cómo se comen las cookies, cómo sabe Instagram lo que estuve buscando en Google, por qué lo que vemos en distintas plataformas se parece tanto a lo que nos gusta o lo que nos acordamos. Tiene que ver con temas de la identidad digital, que antes mencionaron algunos como huella digital, tiene que ver con las estrategias de uso seguro en Internet, y nosotros todos esos temas los englobamos bajo un área que llamamos ciudadanía y computación. La pregunta de ¿es posible jugar un videojuego en el lavarropas, etcétera?, tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Bajo esa área englobamos lo que tiene que ver con organización y arquitectura de las computadoras, los sistemas operativos, las redes e Internet. ¿A quién le conviene que sea difícil cambiarle la batería a mi celular? Lo podemos asociar de vuelta con temas de computación y sociedad porque tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a reparar, ¿sí? La pregunta que tiene que ver con por qué nos enloquecen con la mayúscula, etcétera, lo podemos relacionar, por supuesto, con temas de seguridad, pero sobre todo con temas de programación. Y dentro del área de programación englobamos soluciones a problemas computacionales, representación de la información, lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, ¿para qué enseñar computación? ¿Qué contenidos de computación? ¿Y cómo incluyo computación en la escuela? Si quieren, sáquenle fotos, pero igual se las van a mandar a todos la presentación. ¿Cómo comprender cómo funcionan los artefactos computacionales con los que interactuamos? Para nosotros es una razón fundamental del para qué. Producir e intervenir tecnología computacional es la segunda razón fundamental del para qué. Desarrollar sistemas programables que resuelven problemas de nuestro entorno es el tercer elemento del para qué. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos construir una mirada crítica desde la escuela en relación a la tecnología computacional. Necesitamos formar ciudadanos comprometidos, éticos y responsables, tanto desde la perspectiva del usuario como de quien desarrolla, y acortar brechas de acceso, de uso, tanto en términos de género como de saberes. ¿Para qué? Para que comprendan qué. Por ejemplo, para que comprendan y ejerzan el derecho a reparar, para que comprendan y ejerzan el derecho al olvido, para que puedan defender, por ejemplo, la neutralidad de la red, para que puedan defender la soberanía tecnológica, para que sepan que la nube no se parece en nada a esto, mucho más a esto, ¿sí? Para que comprendan que la IA puede confundirse, no sé si llegan a ver ahí, pero hay cookies y perros,
para que sean capaces de diseñar la estructura y el funcionamiento de su propia red comunitaria de Internet, si lo necesitan, para que puedan, por ejemplo, diseñar chalecos con luces y sensores para reducir accidentes de tránsito. Esto que estoy contando son proyectos de escuelas concretas, para que puedan mejorar la inclusión de una compañera hipoacústica, hablando de inclusión de vuelta sobre temas de discapacidades que mencionaba hoy Silioni, programando un medidor de ruidos que alerte cuando le hacen daño. En la escuela es donde se pueden acortar las brechas de acceso, de uso, de género y saberes. El mercado no lo va a hacer por nosotros. Donde se puede desarrollar un saber tecnológico que busque la emancipación. Está muy de moda la palabra libertad, la podemos recuperar y si no podemos usar la palabra emancipación. Donde preparar para ejercer una ciudadanía plena. Nosotros de verdad pensamos que las personas, hace muchos, muchos años cuando se presentó la iniciativa Programar, la persona que lo presentó dijo, si no aprendemos a programar, nos van a programar a nosotros. Y creo que sigue vigente esa idea. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Si queremos que comprendan y ejerzan el derecho a reparar, les tenemos que enseñar ¿de qué va una computadora? ¿Qué es una computadora? ¿Qué es un dispositivo computacional? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué tipo de requerimientos tienen? Si queremos que comprendan el derecho al olvido, necesitamos que entiendan cómo funcionan las redes, cómo funciona Internet, cómo viajan los mensajes, cómo se almacenan los datos, dónde se almacenan los datos, a quién pertenecen esos datos que se almacenan. Para que puedan defender la neutralidad de la red, necesitamos que sepan de vuelta de redes Internet, pero de otros contenidos, de otros temas. Estructura y funcionamiento de la red, protocolos de TCP e IP. Ustedes saben que, no sé si es tan claro lo de la neutralidad de la red y el dibujito de los autos, pero yo puedo decidir si hay ecuanimidad en la distribución de la información o si decido que él reciba una cantidad, pueda traficar una cantidad de datos y ella muchos menos. Puedan defender la soberanía tecnológica implica entender, miren el mapa, los cables, dónde están los centros importantes de almacenamiento. Creo que esta semana había una noticia de que queremos desmantelar ARSAT, sería una pésima idea. Bueno, ¿y por dónde viajan, por dónde pasan esos mensajes? De vuelta, la idea de que hablamos mucho de la nube y dónde se guardan los datos en la nube, etcétera. Bueno, no se parece en nada a la nube. Los servidores no solamente porque no es etérea y es sumamente material, sino porque mantenerla, además de insumir un montón de dinero, insume un montón de recursos naturales. Como mencionaba hoy Fernando al pasar, la inteligencia artificial generativa requiere de un montón de energía, tanto para producirse como para entrenarse, como luego para utilizarse. Para que comprendan la IA necesitamos, como decían antes las compañeras, que sepan de qué es el aprendizaje automático, esto de los modelos de AA, que sepan cómo se entrenan estos modelos, que sepan las consecuencias que el tipo de entrenamiento y de datos pueden tener en relación a las decisiones que luego tomen esos sistemas de inteligencia artificial. Y podría seguir, pero no voy a ahondar, pero lo que les quiero mostrar es que cada pregunta tiene una relación con una serie de contenidos. Y esos contenidos, estoy segura que si ustedes abren el currículum hoy, es poco probable que los encuentren así organizados y vinculados a preguntas que tengan que ver con nuestra cotidianeidad. Para nosotros el currículum es un instrumento de política educativa que tiene como eje la inclusión, porque es el que marca el acceso de todas y todas, por lo menos en la Argentina, en la escuela pública y en particular en la escuela gratuita, es lo que nos asegura que todos y todas recibamos los mismos saberes. Entonces a nosotros nos parece clave que estos saberes estén integrados en el marco curricular de cada jurisdicción. ¿A qué nos referimos con conceptos con mayor nivel de generalidad? Nos referimos, por ejemplo, a que si quiero explicar qué es una computadora, en lugar de mostrar como estaba en la imagen, un CPU y después una notebook y después una netbook y después un teléfono, lo que voy a explicar es de qué va el modelo de von Neumann. Y después, en todo caso, voy a mostrar cómo ese modelo está presente en cada uno de esos dispositivos, ¿sí? Por dar un ejemplo.
Lo otro que es importante es que, volviendo a lo que hablaban al principio, que Karina León hablaba hoy de los conceptos esenciales, centrarnos en aquellos conceptos que explican el funcionamiento de muchos de los dispositivos y de los artefactos de Internet. Por ejemplo, el modo eficiente de guardar los datos no solamente explica cómo funcionan las bases de datos, sino también explica cómo funciona el tema de Internet y la posibilidad de que viajen los datos a tanta velocidad, etcétera. Que promuevan justicia, que en la escuela yo me pueda enterar que existen normas que me protegen del ciberbullying, del grooming, del ciberacoso, y que también faltan normas, que hay normas que no existen, porque yo no puedo ir y decir que quiero que me desarmen esto y me cambien la batería, o ir a comprarme la batería y cambiarla yo, como no sé qué edad tienen la mayoría acá, pero yo soy de la época donde armábamos los CPUs. Íbamos y comprábamos las partes y nos armábamos los CPUs. Bueno, eso ya no lo hacemos más. Y permitan asumir una mirada crítica, porque de nuevo, la escuela es el lugar a donde me tienen que contar que la inteligencia artificial generativa no es la última de las grandes innovaciones humanas que va a hacer, como dijo alguien hoy, mi vida más fácil. O no solamente. Por ahí me quedo sin trabajo a raíz de la inteligencia artificial generativa. Entonces, está muy bien que haya desarrollos tecnológicos, está muy bien que podamos usarlos, está muy bien saber cuándo, para qué usarlos, cuáles son sus potencialidades y cuáles son sus límites, y está muy bien poder aprender a desarrollarlos, porque si no, vamos a estar siempre usando de otros. Bueno, y finalmente, desarrollar las habilidades constitutivas de la disciplina, que son realmente significativas y que no pueden, volviendo a lo que planteaba antes Andrea en relación al tema de las habilidades vinculadas al pensamiento computacional, nosotros somos de la idea que las habilidades no se construyen en el aire, ¿no? Se construyen en relación a determinados saberes. Entonces, en la escuela hace rato que se viene trabajando sobre abstracción, sobre reconocimiento de patrones, sobre incluso eventualmente modularización, pero no necesariamente lo hacemos a partir de la computación. Lo hacemos en las matemáticas, a veces lo hacemos en la música, lo hacemos en otras disciplinas. Cuando lo hacemos en la computación, tiene una especificidad. Es distinta la abstracción en la computación que la abstracción en la matemática. Por último, ¿cómo incluyo computación en la escuela? Tengo dos desafíos. ¿Hago que sea un saber obligatorio o dejo que sea un saber, y dentro de lo obligatorio puede, digamos, o lo dejo como un saber optativo y entonces tengo talleres extracurriculares que está muy bien tenerlos y probablemente alienten a muchos chicos y chicas a acercarse a estos saberes, como es el caso en la provincia de Buenos Aires de los clubes de tecnología. Ahora bien, el otro desafío es la organización de los contenidos si lo voy a hacer obligatorio. ¿Voy a tener un espacio curricular propio? ¿Va a ser un espacio nuevo o va a ser un espacio que yo exista y reformule? Dentro de la organización de los contenidos, del espacio curricular propio y sin espacio curricular propio, aparecen dos vertientes. Lo voy a hacer interdisciplinario, transdisciplinario. Y acá nosotros tenemos un punto. El tema de que sea transdisciplinario o multidisciplinario no les evita el tema de que haya un espacio vinculado a las ciencias de la computación, porque para que sea trans o para que sea inter, tienen que por lo menos existir la ciencia de la computación y el otro espacio con el que quiero trabajar. Y el tema de la transversalidad, que es el gran, lo resuelvo todo porque pongo un poquito de sal acá, un poquito de sal allá y después no necesariamente trabajo sobre los contenidos. Una cosa es que yo use la tecnología en el aula y esto que hace muchos años atrás fue pensado como que tenía que trabajarse en un espacio específico, por eso en la provincia de Buenos Aires existen las NTICs, que están fundamentalmente orientadas a pensar en el uso de la tecnología digital y computacional al servicio de otros saberes.
La verdad es que hoy por hoy todos estamos de acuerdo que sería bueno que la tecnología fuera utilizada en todas las disciplinas y no que exista un espacio particular donde yo vaya a aprender una serie de aplicaciones especiales recién en cuarto año para luego trabajarlas en las otras disciplinas. Ahora bien, las ciencias de la computación son un espacio en sí mismo. Esto lo voy a pasar rápido. Las ciencias de la computación son un área de conocimiento, son una disciplina. Necesitan un espacio de abordaje propio, como las matemáticas, como la literatura, como la historia, como la biología. Independientemente de que usemos la computadora para enseñar matemáticas en la clase de matemáticas. Bueno, no quiero demorarme muchísimo más. Esto ya lo dije, ninguna capacidad se enseña en el aire. Hay muchos espacios, como decía antes, en donde se abordan distintos contenidos vinculados al pensamiento computacional, pero a nosotros nos parece que esos cobran, como decía antes Andrea, una particularidad cuando los estoy pensando de manera lógica para trabajar luego para desarrollar programas. Entonces, para nosotros los saberes de las ciencias de la computación no son un saber a los que se accede de manera expositiva y a través del uso de dispositivos digitales o artefactos digitales, sino que requiere de una enseñanza sistemática. Eso significa que sea gradual, significa ir de lo más cercano a lo más abstracto, significa que tenga relación con los problemas de la vida que quiero comprender, que pueda hacerse de manera significativa, como comentaba antes Claudia, en relación a los proyectos que ellos desarrollan, es decir, que tenga sentido para los pibes y para las pibas, y que implique la desnaturalización de los procesos de enseñanza. Voy a dar solamente un ejemplo de un cómo. Esta caja que ven acá arriba es el modo en el que nosotros organizamos las 4 áreas que yo mencioné al principio y los temas que están organizados en ejes que nosotros proponemos que se aborden por cada una de esas áreas. La propuesta curricular de la Fundación, que la pueden encontrar en la página de curriculum.programar, van a ver que tiene una propuesta para todas estas áreas y para todos estos temas desde inicial hasta el final del secundario. Entonces, si la pregunta es, ¿mi compu está lenta? ¿A quién no le habrá pasado? ¿Necesito cambiarle partes? ¿Necesito cambiar el hardware a uno más potente? Y eso depende, muy bien. Y esa pregunta tiene que ver con temas de organización y arquitectura de computadoras. ¿Puedo aprovechar mejor la memoria? Tiene que ver con el mismo eje. Hay demasiadas aplicaciones en segundo plano. ¿Qué quiere decir? Tengo 25 ventanas abiertas, un programa corriendo, Spotify puesto, etcétera, y por eso está lenta. Tiene eventualmente que ver con otro tema que es sistemas operativos. ¿Tendré un virus rastreando alguna de mis actividades? Eventualmente puede ser un tema que aborde desde redes e internet si vivo descargándome cosas sin tener cuidado. Estrategias para un uso seguro en internet, recolección y modelado de datos, vinculado también con el tema del rastreo en internet. Seguro tengo que cambiarlo, se puede arreglar y acá aparece el tema de lo que yo decía antes, el derecho a reparar. Tal vez no pueda entrenar un generador de IA en esta computadora y entonces aparecen los temas de IA y ciencia de datos. Con esto lo que les quiero mostrar es que con una pregunta, con un proyecto de aula que sea significativo, yo puedo recorrer distintos ejes y temas de los que yo estoy pensando que son importantes trabajar en la escuela. Esta caja no significa que yo voy a hablar un día de programación, al mes siguiente de ciencia de datos, sino que lo que voy a plantear son proyectos que sean interesantes para los pibes y para las pibas y desde ahí traccionar los saberes que quiero que aborden. Voy a pasar esto rápido porque después les va a llegar la presentación. Sí, y quiero llegar a esto. ¿Qué están haciendo otras jurisdicciones en la Argentina en relación a este tema y cuáles son los pilares de la provincia de Buenos Aires para avanzar en este sentido? Neuquén, que junto con la provincia de Buenos Aires no adhirió en su momento a la reforma de los 90 y por lo tanto no tenía la materia de educación tecnológica, cuando armó su diseño por primera vez curricular de secundaria,
incluyó una materia de ciencias de la computación en el primer ciclo de la secundaria en un área que comparte con matemáticas. Córdoba y Santa Fe en distinto gradiente, pero Córdoba acaba de sacar una actualización para todos los espacios de educación tecnológica desde inicial hasta nivel secundario y tiene ahora el desafío de la formación docente por delante y de la compatibilización entre los saberes que ya estaban formando parte del diseño de educación tecnológica y estos nuevos que están haciendo foco en ciencias de la computación. Chaco y Tucumán reformaron todo el espacio de educación tecnológica de la secundaria, pensando en el primer ciclo con un espacio específico y en el ciclo superior en proyectos interdisciplinarios con sociales y con naturales. La Pampa hizo un diseño para primaria, para la actualización de los saberes de tecnología en primaria, con foco en ciencias de la computación, y La Rioja lo está haciendo de modo piloto, empezando por la secundaria. ¿La provincia de Buenos Aires está en cero? No. Como dije antes, hay un esfuerzo enorme por conectar a las escuelas, más del 64% está conectada, hay más de 500.000 de netbooks entregadas, hay más de 1.200 docentes de la provincia de Buenos Aires que se formaron a lo largo del tiempo en la programación y su didáctica a través del programa que la Fundación pudo sostener hasta el año pasado, gracias a los fondos del Banco de Desarrollo de América Latina, que lamentablemente este año no nos llegaron por decisión de ciencia, con universidades como la Universidad de La Plata, la Universidad de Quilmes y demás, y más de 7.000 estudiantes secundarios que participaron de los talleres en TIC. Todas estas universidades que están listadas acá son todas universidades de la provincia de Buenos Aires, son todas universidades que tienen capacidad en sus equipos docentes y en sus equipos, en sus estudiantes avanzados, de brindar los cursos de la programación y su didáctica o de inteligencia artificial, ciencia de datos que nosotros hemos diseñado. La provincia de Buenos Aires es una de las pocas jurisdicciones del país que tiene un profesorado de informática que depende de la UNIPE, que nosotros acompañamos en su creación. La única otra provincia que tiene un programa de formación inicial docente en estos temas es Neuquén. Y además tienen dos universidades, la de Quilmes y la de La Plata, que colaboraron en su momento con la Fundación en diseñar los primeros manuales de enseñanza de ciencias de la computación para nivel secundario. Entonces, si bien creo que hay un desafío enorme por delante para la provincia de Buenos Aires, porque tiene el sistema educativo más importante del país, el mayor número de estudiantes y el mayor número de escuelas, creo que hay un capital y un recorrido enorme que hay que reconocer, y un montón de instituciones que pueden colaborar con esta gestión para que estos saberes estén en la escuela. Gracias. Bueno, gracias Mara, gracias Andrea, gracias Claudia. La verdad que, como decía al principio, la generosidad de venir a compartirnos sus presentaciones y también un placer, como siempre, escucharlas. Nos quedamos sin tiempo. Una pregunta, si yo me quedé pensando de todo lo que hablaron, la verdad, en esto última que nombrabas Mara, y en la caja que mostró, entonces pensé en la formación docente, ¿no? Son muchos, 1.200, pero en la provincia de Buenos Aires somos cientos de miles, ¿no? Y bueno, por ahí hay un punto para pensar. ¿Quién quiere ser el privilegiado, la privilegiada de hacer la única pregunta que podemos hacerles? ¿No hay preguntas? Entonces, bueno, agradecerles nuevamente.